Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a hablar de un tema que creo que es muy importante, el tema de la resurrección. Es importante por dos cosas, porque la muerte en esta tierra nos golpea muy duramente y nos hace sufrir mucho. La pérdida de un ser querido es dolorosa y terrible. Y gracias a la promesa de la resurrección podemos encontrar consuelo y paz en nuestra vida mediante la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por otro lado, hay algunos grupos religiosos que niegan la posibilidad de la resurrección, salvo que seas miembro de su organización, y te venden la resurrección como un privilegio que solo tienen ellos, cuando la resurrección es universal y gratuita para todos. Incluso otros grupos dicen que sí, que todos van a resucitar, pero algunos para destrucción, otros para ir al infierno. Por lo tanto, vamos a ver hoy un poquito este tema, creo que es interesante en todos estos aspectos, para que ustedes tengan claro qué es la resurrección, a quiénes afecta, cómo la conseguimos y qué efecto tiene en nuestras vidas. Lo primero que tiene que quedar claro es que la resurrección es posible solamente gracias a la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados y pagó por la muerte. Por lo tanto, tanto la muerte como el pecado quedan cumplidos mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. En Juan 11:25 el propio Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Esos dos temas siempre van unidos. Resurrección y vida, es decir, muerte física, muerte espiritual, sucumbieron ante la expiación de Cristo, que es resurrección y vida eterna para cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que entender porque somos seres dobles. Precisamente estos grupos que a los que he mencionado no creen que tengamos un espíritu o alma inmortal dentro de este cuerpo físico que tenemos ahora en esta tierra. Nosotros somos seres dobles. Nuestro espíritu es eterno, nuestro cuerpo es mortal y finito, pero nuestro espíritu, que es eterno, sigue viviendo después de la muerte. Por lo tanto, la recuperación de ese cuerpo en su estado perfecto es lo que llamamos resurrección. Vamos a leerlo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una guía al final de las Escrituras que nos da una serie de temas, y en este caso de la resurrección dice: la resurrección es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse, y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará, porque Jesucristo venció la muerte. Por lo tanto, vemos que la resurrección es esa unión de nuevo de nuestro espíritu, que es eterno y seguirá viviendo aún después de la muerte, y se reunirá con nuestro cuerpo glorificado y perfecto gracias a la expiación de Jesucristo. Como he dicho, hay algunos grupos que niegan esto, que te intentan vender el aire que respiras, ¿no? O que te intentan asustar con que solamente la resurrección será para su para su conveniencia o para sus seguidores, ¿no? Esto no es así. Si hablamos de resurrección, es incondicional, gratuita y universal para todo el mundo mediante Cristo. Otra cosa ya es la vida eterna, el dónde vamos a vivir después de resucitados, que eso ya sería otro tema para hablar, que no es este el momento. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de esto. En Job, por ejemplo, podemos encontrar el testimonio de Job. Todos conocen la historia de Job, lo que sufrió, lo que padeció, y después de todo eso aún tenemos su testimonio sobre la certeza de la resurrección. En Job 19, 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Fijaros la certeza que tenía Job. Después de todo su sufrimiento, él sabía que en su carne iba a volver a ver a Dios y iba a presentarse ante él en carne. Aún después de deshecha su piel, volvería a ser. Hay una visión también en Ezequiel, que está en el capítulo 37, los primeros 6 versículos, que nos da una promesa de lo que es exactamente la resurrección. En Ezequiel 37, 1 al 6, Ezequiel tuvo una visión que le mostró el Señor y le explicó, y que tiene que ver exactamente con esto. Dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, he aquí estaban secos en gran manera.
Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones en vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Es una promesa muy hermosa, ¿no? De que realmente, después de que nuestro cuerpo se deshace, se descompone por la muerte, el Señor nos ha prometido que de nuevo volverá a ser restaurado a su perfecta forma, y el Señor nos ha prometido estas cosas. Y dice: el Espíritu entrará de nuevo en él, con lo cual es un testimonio más de que tenemos un Espíritu eterno que sobrevive la muerte. En la Iglesia de Jesucristo, como tenemos el Libro de Mormón, siempre nos acusan de que si sustituimos la Biblia. Como saben, en mis presentaciones y en mis debates suelo usar solo la Biblia, pero hoy voy a usar un versículo del Libro de Mormón que es muy significativo, y que en este caso es un segundo testigo junto con la Biblia de Jesucristo, de su expiación y de su poder redentor. Como decía, el Libro de Mormón no sustituye a la Biblia, es un testigo, como dijo Cristo: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pues aquí el Libro de Mormón está testificando y corroborando lo que enseña la Biblia y dándonos la sana doctrina para entender mejor los principios del Evangelio. Y aquí fíjese lo que explica acerca de la resurrección. En Alma 11, 42-44 dice: ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. Todos, lo ratifica. Y ahora dice cómo. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Huene el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Creo que está muy claro y ratifica todo lo que enseña la Biblia de forma clara. Creo que si aceptáramos estos versículos no habría ninguna duda de que tenemos un espíritu inmortal y que la resurrección es completa, incondicional y universal para todo el género humano, gracias a la expiación de Cristo. Y esta restauración a su perfecta forma, pues alguno me lo pregunta, ¿qué pasa si una persona muere vieja, con un cuerpo ya gastado y usado? ¿Cómo va a resucitar? ¿Como vieja? No, aquí dice a su perfecta forma, por lo tanto creemos que la resurrección se realizará con el cuerpo que teníamos pues en una edad adecuada, pues 30 años o así, lo que siempre dice la edad de Cristo, ¿no? Que sería la edad perfecta de una persona, quizá, ¿no? De la madurez y todavía de la plenitud de facultades, pero lo único que sabemos es esto, a su perfecta forma. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿por qué la resurrección es gratuita, universal e incondicional para todos? Pues tendríamos que tirar un poquito hacia atrás, hacia el origen de la muerte, que es la caída de Adán. Adán fue creado inmortal y estaba en la presencia del Señor. Al caer, dejó de ser inmortal, o sea, se convirtió en ser mortal, trajo la muerte física y se alejó de la presencia del Señor, que es la muerte espiritual. Por lo tanto, nosotros, como descendientes de Adán, arrastramos esas dos muertes. Muerte física, somos mortales; muerte espiritual, no vemos al Señor ahora, no lo estamos viendo, desgraciadamente. Tenemos que hacerlo a través de la oración, de la revelación, del Espíritu Santo y demás. Entonces, gracias a la expiación, eso queda compensado. Cristo muere por nosotros, paga por nuestros pecados, y mediante su muerte y su resurrección nosotros tenemos la posibilidad de resucitar, con lo cual la muerte física es vencida, y de heredar la vida eterna, con lo cual el pecado es vencido. Pero ¿qué pasa? La resurrección, la muerte física, es algo que nosotros no podemos por nosotros mismos hacer absolutamente nada,
Por lo tanto, es una bendición o una gracia incondicional, mediante que la vida eterna sí nos dice. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Es decir, que ahí ya tendríamos la muerte física que se cumple con la resurrección y es incondicional, pero luego la vida eterna sí que ya tiene unas condiciones, que es aceptar a Cristo, creer en Él e intentar vivir una vida cristiana y una vida piadosa y una vida de acuerdo a los mandamientos y la voluntad del Señor. Por lo tanto, algo que no podemos cubrir, como es la muerte, algo que no está en nuestros medios, lógicamente tiene que reponérsenos a nuestro estado natural, que era antes de la caída, y por eso la muerte es vencida por la resurrección de Cristo de forma incondicional y universal, mientras que la vida eterna, pues ya ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle después con otros versículos. La vida eterna sí que ya requiere parte del compromiso nuestro de aceptar a Cristo, de aceptarlo como nuestro Salvador y de seguirlo como nuestro Maestro. Pero vamos a ver el proceso un poquito de la resurrección. Primero vamos a ver que Jesucristo fue el primero en resucitar. Jesucristo es el primero que resucitó de todo el género humano, porque Él es nuestro Salvador y Él, mediante su resurrección, se convirtió en el primero en resucitar. Lo vamos a ver en Hechos 26, a ver si lo encuentro. Hechos 26, 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Por lo tanto, vemos aquí, está enseñando Pablo, si no recuerdo mal, de que Cristo era el primero que había de resucitar. Y lo tenemos, bueno, en Lucas tenemos el testimonio como Él es el primero en resucitar y se presenta ante sus discípulos. En Lucas 24, 36 al 43, dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún de gozo no le creían, estaban tan maravillados y les dijeron: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí vemos de nuevo los dos principios. Un espíritu no tiene carne y huesos. La resurrección es la unión de ese espíritu con el cuerpo de carne y huesos. Y aquí Cristo ya ha resucitado, tiene un cuerpo de carne y huesos, pero glorificado, ya no mortal, sino inmortal. Y Cristo se presenta ante sus discípulos ya resucitado, como primicias de los que durmieron, dice en otra escritura, y les muestra que la resurrección es literalmente la recomposición del cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, perfecto y glorificado, y el espíritu que le da vida a ese cuerpo mortal. Por lo tanto, vemos que Cristo resucitó, nos dijo cómo, nos enseñó la manera y Él fue el primero en resucitar. Luego la resurrección tampoco va a ser completa ni simultánea, sino que va a tener diferentes fases. Vamos a ver, la primera fase se llama la primera resurrección, la inició el propio Jesucristo, cuando Él resucita al tercer día después de morir en la cruz. Mateo 27 nos dice que ya justo después de Él morir, de Él resucitar, algunas personas ya resucitaron también. En Mateo 27, 52 y 53 podemos leer: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. De modo que la primera resurrección empezó justo después de la resurrección de Cristo. Algunos santos, serían profetas de la antigüedad o hombres santos de la antigüedad, resucitaron justo después de Cristo y se aparecieron a muchos para dar testimonio de que la resurrección era un hecho, ¿no? No es solo una promesa, sino que es un hecho. Después de esta resurrección, otras personas resucitaron. Por ejemplo, tenemos el testimonio de que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que murieron en el siglo I,
se aparecieron a José Smith y le dieron las llaves del sacerdocio y se aparecieron como seres resucitados, porque les pusieron las manos sobre la cabeza y les ordenaron al sacerdocio y le dieron las llaves y la autoridad del poder del sacerdocio. Por lo tanto, Pedro, Santiago y Juan ya resucitaron después de su muerte y son parte de la primera resurrección, aunque la gran mayoría de las personas que van a resucitar en la primera resurrección serán cuando Jesucristo venga por segunda vez, justo antes de que empiece el milenio. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban... No, perdón, este no es. Apocalipsis 20, ya me he liado, 5 al 6. Digo, esta viene después. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, que antes del milenio se efectuará la primera resurrección y después del milenio la segunda resurrección. La primera resurrección será la resurrección de los justos que vivirán en el milenio con Cristo 1000 años y se harán toda la obra que ahora no puedo explicar, pero algún día haré un vídeo sobre las cosas que van a pasar en el milenio. Y los que no hayan resucitado, los injustos, resucitarán justo después del milenio para ser juzgados, que es la escritura que les estaba leyendo ahora, que me he equivocado. Y otra escritura que nos habla muy claro también está en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Vemos que hay dos resurrecciones, y vemos que todos los que están en los sepulcros, lo dice aquí muy claro, saldrán para resurrección. Unos a resurrección de vida, primera resurrección, y otros a resurrección de condenación, segunda resurrección. Pero todos vamos a resucitar, no hay nadie que se quede sin resucitar, y no hay ninguna condición ni ninguna traba para que todas las personas sean resucitadas. Todos vamos a resucitar. ¿Por qué? Me preguntarían, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque como he dicho antes, y ahora reitero, nosotros no tenemos ningún poder sobre la muerte, no hay nada que podamos hacer contra la muerte, no tenemos ninguna capacidad de enfrentar ni de vencer a la muerte. Sí, la medicina nos ha ayudado a sobrevivir y a mejorar nuestra vida, nuestra salud y los años que vivimos. Pero no tenemos nada que el ser humano pueda hacer contra la muerte. Por lo tanto, si no tenemos nada, Cristo nos lo tiene que dar gratuita y completamente. Luego la vida eterna, o sea, los que participen en la primera resurrección, ahí sí, ahí tenemos nuestra oportunidad de aceptar a Cristo, creer en Él, declararlo como nuestro Salvador y vivir una vida cristiana lo mejor posible. Ahí sí podemos hacer. Pero con la resurrección nada, no podemos hacer nada porque no tenemos poder sobre la muerte. Por lo tanto, la resurrección es un don gratuito y universal para todos. Es decir, la muerte no la podemos vencer, el pecado sí lo podemos vencer. Por lo tanto, la resurrección es gratuita, la vida eterna ya también depende de nosotros, porque esta vida es una vida de probación, una vida de ejercer la fe, una vida de superar problemas, una vida de mejorar y de progresar para volver con nuestro Padre Celestial mediante la expiación de su Hijo Jesucristo. Ahora sí vamos a Apocalipsis 20, el 12 y el 13 que estaba leyendo antes, precisamente que nos habla de esto, ¿no? De esta resurrección universal y gratuita que estábamos hablando. Todos van a resucitar y todos van a ser juzgados. Y aquí leemos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Ahí no hay ninguna excepción. Todos vamos a resucitar, todos vamos a ser juzgados, no hay ninguna excepción, no hay ninguna condición ni ningún requisito, no hay ningún requisito para resucitar. Es un don gratuito y universal para todos. Y en 1 Corintios, que quizás es la escritura que más claramente los pone, 1 Corintios capítulo 15, es un versículo muy bueno, pueden leerlo entero porque quizás para mí es el mejor
capítulo de todo el Nuevo Testamento, es mi capítulo favorito, junto con el segundo de Corintios, que habla de la revelación personal y el Espíritu de Dios. Este capítulo habla precisamente de esto, de la resurrección, de la gloria eterna, de los grados de gloria y de la expiación de Jesucristo. Este es el Evangelio puro. En el capítulo 15 de 1 Corintios pueden encontrar el Evangelio puro de Cristo en su mejor expresión. Los versículos 20 al 26 nos dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre y cuando haya abolido todo imperio, toda autoridad y todo poder. Porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Por lo tanto, yo creo que aquí queda todo resumido. Está muy claro. Todos resucitaremos, todos vivimos en Cristo. A causa de Adán todos morimos y a causa de Cristo todos resucitaremos, todos seremos vivificados. Y cada uno en su orden. Cristo el primero, después los que son de Cristo y después todos. Porque todos vamos a resucitar, porque el último enemigo que se vence es la muerte. Es decir, si se vence la muerte, se vence completamente. Cristo no pagó por unos pocos que venciera la muerte, sino por todos. Si no, la expiación de Cristo sería incompleta. El que niega la resurrección de Cristo, y esto lo digo, lleven cuidado, lleven mucho cuidado si están en un grupo religioso que cree estas cosas, que cree que no tenemos espíritu, que cree que solo resucitan unos pocos o que resucitan para ser destruidos. Esos dos conceptos son antibíblicos. Y fíjese, aquí lo dice muy claro. Lleven cuidado con esto, porque todos, la muerte será vencida. Y si Cristo no vence la muerte, Cristo no sería Dios, Cristo no sería perfecto y su expiación sería incompleta. Por lo tanto, los que niegan la resurrección completa, total, universal y gratuita de todos, de alguna manera, a lo mejor sin saberlo, pero están negando la expiación y la obra de Cristo. Y eso es algo muy delicado y muy peligroso. Y para terminar, por si queda alguna duda, vamos a leer los versículos 39 al 50 de este mismo capítulo, que nos explica un poquito más esto y nos da paso para otro día hablar de la vida eterna, de lo que significa la vida eterna, los grados de gloria y lo que tenemos que hacer ya nuestra parte. Cristo hizo su parte, su expiación, venció la muerte y el pecado, y nosotros a la muerte no podemos hacer nada, es un don gratuito, pero al pecado sí que lo podemos vencer mediante aceptar a Cristo como nuestro Salvador y seguirlo como nuestro Maestro hasta obtener la vida eterna. Pero vamos a leer, como he dicho, 1 Corintios 15, 39 al 50 y con esto terminamos. Dice: no toda carne es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne es la de los animales, y otra carne es la de los peces, y otra carne es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrestres. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, vemos este proceso, creo que está muy claro. Y aquí une además los dos principios, de la resurrección y de la vida eterna, que es lo importante. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque me he centrado en la resurrección solamente, pero aquí Pablo nos separa las dos cosas porque de hecho van unidas, ¿no? Nos dice que hay diferentes grados de gloria, diferentes tipos de resurrección, diferentes grados de gloria hasta del cuerpo, ¿no? Y diferentes tipos de resurrección, pero todos
de alguna manera vamos a resucitar en un diferente grado de gloria. Aquí ya sí que debería entrar nuestra obediencia, la recompensa que Dios promete a aquellos que son justos y fieles y el castigo que promete a aquellos que no han guardado los mandamientos. Por eso dice que seremos juzgados por los libros, por todas nuestras obras. Pero lo que está claro es que hay una transformación de ese cuerpo mortal a un cuerpo espiritual. De esta imperfección que tenemos ahora, inmortalidad, a una inmortalidad y una perfección que tendrá nuestro cuerpo después de resucitar y luego ya recibir la gloria que le corresponda. Por eso dice que nos vestiremos de esa inmortalidad y podremos tener la gloria tanto del sol como de la luna como de las estrellas, que son los diferentes 3 grados de gloria en los que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creemos firmemente por luego revelaciones modernas que hemos tenido, que esto se especifica mucho más. Pues lo que está claro es que el Señor nos ha prometido la resurrección y la vida eterna, que la resurrección es un don gratuito, que nadie les venda humo, que nadie les venda el aire que respiran, porque el aire es suyo, lo compró Cristo para todos y cada uno de nosotros, no para un grupo selecto de escogidos o privilegiados. Todos van a resucitar, todos van a vivir de nuevo, todos vamos a, después de esta deshecha mi piel, ver al Señor en nuestra carne de nuevo, con un cuerpo glorificado y perfecto en su perfecta forma. Esta es una promesa y una bendición para cada uno de nosotros. Yo lo sé con todo el poder de mi corazón. Sé que hay vida después de la vida y que todos algún día resucitaremos. Ya a dónde resucitaremos es otro tema. Pero el Señor, por su gracia, por su expiación, por su sacrificio, pagó por la muerte y por el pecado. Por la muerte gratuitamente, por el pecado con la condición de que lo aceptemos y le sirvamos. Esta es la promesa y la bendición. Se la dejo en el nombre de Jesucristo.